Asimismo que como están en pie, le pido que vayan buscando en la escritura la porción bíblica que vamos a estar hoy examinando para la gloria de nuestro Señor. Vamos a estar mirando hoy en Éxodo capítulo 3 y le pido que vaya allí conmigo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el versículo 13, vamos a leer desde el 11 y vamos a leer desde el 11 hasta el 22. Si cuando usted lo tenga, sé que está en pie, pero aquellos que ya estaban parados, me dice fuerte un amén. Vamos en cámara lenta. Cuando lo tenga, digan amén. Dándole chance a los demás que están ahí buscando en Éxodo capítulo 3 y vamos a leer el versículo 11 en adelante hasta el 22. Dice la Sagrada Escritura: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: Y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, porque yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de Egipto, para que cuando salgáis ya no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y desposaréis a Egipto. Oramos, hermanos. Padre, en esta hora nos humillamos delante de tu gloriosa y santa presencia, Dios. Nos humillamos reconociendo que tú eres Dios redentor, que eres Dios santo, misericordioso, que has tenido cuidado, Dios, de tu pueblo, que eres fiel, Señor, y que no te mudas, que en ti no hay sombra de variación, que tú eres el mismo ayer y por todos los siglos, que Padre, a ti pertenece toda la sabiduría, Señor, que en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y que es en el nombre de Jesús que nos acercamos hoy ante ti, ante tu santa palabra, ante tu santa presencia, porque habitas en nosotros y en medio nuestro. Y podemos hoy, Señor amado, con solemnidad, con reverencia, acercarnos a tu palabra, rogándote que hoy nos hables,
que le hables a tu pueblo, que traspases nuestros corazones endurecidos, que cambies nuestro rumbo, Dios, cuando se haya salido de ese camino que tú has trazado, que cambies, Señor, la mentalidad en este tiempo de Navidad para que sea una de gozo, de adoración, de exaltación a tu nombre. Señor, usa a este instrumento en tus manos para llevar tu palabra, Señor. Pasa ese carbón encendido por mis labios y que tu Espíritu Santo, Señor, de quien dependo, sea el que dirija esta predicación y me libre del error, y que seas edificando tú a la iglesia conforme a tu voluntad perfecta y salvando al pecador, Dios. Atráeles a ti para la gloria de tu nombre. Oramos, Dios, que el alcance de tu palabra sea tal que tu nombre se haga famoso, que Jesucristo sea el Señor de aquellos que escuchen. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Perdón. Damos muchas gracias a Dios porque hoy podemos, ya casi al finalizar de este año, ya quedan otro domingo más de por medio y finalizamos el año, es decir, que en 2 domingos estamos en un año nuevo y Dios ha sido muy bueno, hermanos. En medio de una pandemia podemos celebrar el culto al Señor y ver una iglesia como esta, la Roca de los Siglos, llena de hermanos, hermanas, amados y amadas en el Señor y amigos que están hoy aquí para servirle culto y honor reverente a nuestro Dios. Y Dios nos ha llamado de la misma manera a que nos congreguemos aquí, nos ha convocado de la misma manera que llamó allí a Moisés. Y vamos a ir entonces con nuestra mente puesta de que el llamado lo hizo Dios. Dios toma las iniciativas y de esa misma manera que llamó a Moisés, nos llamó a nosotros, tomando Él todas las iniciativas. Nosotros no le buscamos porque nosotros queríamos buscarle. Dios puso en nosotros el deseo de buscarles. Dios programó todos los eventos necesarios para que nosotros nos acercáramos incluso hoy aquí a este lugar. Y Moisés estaba pastoreando estas ovejas de su suegro Jetro cuando llega a una montaña, al monte Horeb, como estudiamos la semana pasada, que es el mismo monte Sinaí donde Dios eventualmente se revelaría allí a su pueblo a través de los 10 mandamientos, dándole las ordenanzas desde otro ángulo, desde otra distancia. Y Moisés se topa con esta zarza ardiente, así que vamos hasta allí. Y esta predicación de hoy, estos versículos específicos del 13 al 22 que lo vamos a estar hoy exponiendo, es estando Moisés allí frente a esa zarza ardiente, una zarza que no se consumía, una zarza que no tenía realmente una combustión propia, era una combustión y era un fuego que realmente no provenía de ella porque no se consumía. Siquiera Dios mostrando la gloria y la santidad de Él como ese representativo. Cuando vemos el fuego es la imagen de la gloria santa de Dios revelada a través de los tipos, las cosas, las metáforas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios desciende a Moisés. Al igual vemos en la Escritura otros hombres que Dios desciende también para revelarse a ellos. Moisés le dijo: heme aquí. Y otros hombres como Isaías le dijo: heme aquí. Cuando Dios le estaba hablando, también Samuel lo vemos que le responde a Dios cuando lo llama. De la misma manera Samuel, él dice: heme aquí, aquí estoy. Moisés expresó en ese momento una disposición, hermanos, para hacer esa voluntad de Dios. Pero tan pronto supo lo que Dios le había o le iba a encomendar, vinieron preguntas a su vida. Cuando él supo la encomienda que Dios le había dado, entonces surgieron 5 preguntas. Que al final de estas preguntas, cuando las estemos analizando, vamos a ver que eran más que preguntas, algunas objeciones que él tenía. Y nosotros la semana pasada pudimos ver la primera pregunta que él dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los israelitas de Egipto? En el versículo 11, ahí mismo en la palabra, en el capítulo 3 que usted está leyendo. Pero fíjese algo interesante
del enfoque que Dios le da a la respuesta. Dios, el enfoque que le da es que Él es suficiente. Él le dice, ve porque yo estaré contigo. Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. Es decir, el centro es Dios, no eres tú. Y hermanos, es muy fácil en este momento uno juzgar a Moisés. Es muy fácil uno pensar o ponerse a imaginar qué era lo que él estaba pensando. Pero Moisés era un hombre al igual que nosotros, un ser humano al igual que usted y yo lo somos. Él tenía miedos, él tenía dudas. Seguramente que si nosotros nos hubiésemos topado con ese llamado de Dios, hubiésemos contestado, heme aquí. Es probable, o probablemente ni siquiera hubiésemos contestado, heme aquí. Moisés es uno de esos y esas que responden, sí, está bien, yo me apunto, yo quiero hacerlo. Pero luego cuando se enteran de la magnitud del trabajo, empiezan a hacer preguntas, como titubeando, a ver si la decisión que tomaron realmente es asertiva y ver si entonces realmente lo pueden o no hacer. Dios pudo haberle recordado a Moisés que él era lo suficientemente egipcio para poder ir delante de los egipcios y enfrentarse a ellos. Dios pudo haberle recordado a Moisés en ese momento cuando él pregunta ¿quién soy yo? Que él era lo suficientemente hebreo como para amar y rodear a su pueblo, los hebreos. Dios pudo haberle recordado a Moisés que él estuvo por 40 años pastoreando ovejas y enfrentando las dificultades del desierto. Pero Dios lo que hizo fue entonces decirle a él que no confiara en sus dones, que no confiara en sus experiencias, que no confiara en sí mismo, pero que sí confiara en la supremacía de Dios. Amados, el Éxodo lo que está mostrando precisamente es que Dios es el que los va a sacar, que no es Él. El Éxodo no dependió ni dependería de la capacidad de Moisés, sino de la presencia de Dios. Y como les dije, hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos hablar, y ya lo mencioné, Josué. Podemos también hablar en Jueces de Gedeón, cuando Dios le hace la misma promesa. Dios le dice, yo estaré contigo. Jeremías capítulo 1, versículo 8 le dice Dios también que le prometió estar con él, y le dice, no temas porque yo estoy contigo. Pero también a nosotros Dios nos ha dicho, Jesús nos ha dicho en Mateo capítulo 28, versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lo que nos dice Jesús a nosotros es, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios nos ha enviado, Jesús nos ha comisionado como iglesia y nos ha dicho, yo estaré contigo. Y precisamente he titulado el sermón de esta tarde, el Dios que está con nosotros y cumple sus promesas. Y quisiera dividir estos versículos en dos secciones, del 13 al 15. Dios quiere que recuerden su nombre. Y los versículos del 16 al 22, Dios quiere que les hable su palabra. Así que pasemos entonces a nuestra primera división. Dios quiere que recuerden su nombre, los versículos 13 y 15. Sígame ahí, por favor, en la Biblia, en su Biblia. El plan de Dios, hermanos, no era simplemente sacar a su pueblo de Egipto, sino reunirlos delante de su presencia para que ellos lo glorificaran. El mensaje es, de hecho, el mensaje central de todo el libro de Éxodo, no con ese, con Éxodo, es que nosotros somos salvos para su gloria. Hemos sido rescatados para la gloria de Él. No era simplemente quitarnos el yugo de la esclavitud, no era simplemente sacar al pueblo de Israel de las redes de la esclavitud, sino que Él quería
Y Dios quiere que nosotros veamos esta porción bíblica y el Éxodo como el fin de Él, que es que le adoremos y que le glorifiquemos. Así que vayamos a esta segunda parte. Dice el versículo 13: Dios dijo a Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Hermanos, y estas dos primeras preguntas que hizo, la primera la dijimos: ¿quién soy yo? Y ahora Él está preguntando: ¿quién eres tú? Son preguntas muy importantes, no las podemos pasar por alto. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y en el versículo 13 nosotros vemos que Él está preguntando: ¿quién eres tú? Y nosotros mismos usted y yo tenemos que contestarnos esa misma pregunta: ¿quién eres tú, Dios? Pero tienes que empezar preguntándote, a la luz de quién es Él: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Dios? ¿Y quién eres tú, oh Dios? Si nosotros queremos vivir para la gloria de Dios, tenemos que saber quiénes somos y tenemos que saber quién es Dios. Voy a citar a Juan Calvino en una expresión que hizo y me gustó. Dice así: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera y sana sabiduría, consta de dos partes: el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Es cierto que el hombre nunca logra un conocimiento claro de sí mismo, a menos que primero haya mirado el rostro de Dios y luego descienda de contemplarlo a escudriñarse a sí mismo. Amada iglesia, cuando nosotros nos topamos con la santidad de Dios, con la pureza, la justicia de Dios, podemos entender, a causa de nuestra bajeza, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestro descarrío, a causa de lo podrido de nuestros corazones, que necesitamos un Salvador, que necesitamos un mediador. Moisés quería conocerse a sí mismo a la luz del conocimiento de Dios. Él le pregunta: ¿quién eres tú? Le pregunta a Dios. Él le dice: si ellos me preguntan cómo se llama el Dios de nuestros padres, entonces, ¿qué les voy a decir? Hermanos, y les vuelvo a decir, es fácil criticar a Moisés en este punto, pero algo que me alivia a mí desde la entrada de estas 5 preguntas que vamos a ver a lo largo del estudio de esta primera etapa, es que Dios en estas primeras 2 preguntas le contesta con un amor y le contesta con una dulzura y con una paciencia que a mí no me da a entender que Dios le esté replicando con una exhortación o un regaño. No sabemos lo que estaba pasando Moisés en su cabeza, pero algo sí sabemos nosotros. Él acababa de recibir una instrucción directa del Dios único, del Dios soberano y del Dios viviente, y él estaba expresando sus dudas. Dios ya le había prometido a él que iba a estar con él, pero Moisés estaba preocupado por lo que iba a decir la gente, porque él no había aprendido a confiar en la soberanía del Dios que es suficiente para llevarlo a hacer lo que él le había pedido, lo que él le había ordenado. Así que pregunto, ¿era válido que de alguna manera, en algún sentido, Moisés pensara así? Por supuesto que sí, hermanos. Recordemos que mientras Moisés estuvo en Egipto por 40 años, él nunca compartió con sus hermanos. Él no compartió los sufrimientos de la esclavitud. Él estuvo en el palacio como un nieto del faraón, hermanos. Y la última vez que él estuvo allí, los israelitas lo rechazaron porque él, como explicábamos al principio de esta serie de enseñanzas, él entendió de alguna manera la enseñanza de sus padres
y creyó que por sus propias fuerzas y por su propio entendimiento podía librar a su pueblo de la opresión de Egipto, y ellos lo rechazaron. Ni siquiera él mismo estaba seguro de sus propias capacidades, ni siquiera él mismo sabía o entendía que él estaba siendo la persona adecuada para hacer el trabajo. Y esas dudas sobre él mismo eran razonables. Sin embargo, a lo único que Moisés podía acudir, hermanos, era la autoridad de Dios, no a la suficiencia de él, no al poder que él podía tener, no a lo que él ya había vivido, a sus experiencias vastas. No, hermanos, lo que Dios te manda hacer a ti no depende de tus experiencias de la vida. Son válidas todas ellas. Las experiencias que tuvo en el palacio, amén por ellas. Las experiencias que tuvo cuando fue rechazado, lo quebrantó 40 años en el desierto, ciertamente le dio un lente distinto para acercarse ahora a verse como insuficiente para hacer una obra que Dios le había mandado hacer. No es que él se olvidó de ellas, él no se olvidó de esas experiencias. Moisés quería ver la autoridad de Dios en su vida. Y tú, hermano y hermana, lo que Dios te ha llamado a hacer aquí en esta iglesia, lo que Dios te ha llamado a hacer como cristiano, que es representarlo dignamente, no depende de ti y de mí. Dependen de la gloria y la grandeza del Dios todo suficiente que vamos a estar aquí viendo, hermanos. Entonces Dios le pidió a él que hiciera algo, y Moisés le está diciendo y le está pidiendo a Dios que le revele su nombre. Le dice: ¿quién eres tú? Dime tu nombre. Y esa es la respuesta que nosotros vamos a seguir viendo en los siguientes versículos. Dios le dice su nombre a Moisés y se identifica como el Dios que es sobre todos los dioses, el Dios en quien uno podría tener absoluta confianza. Sin duda, hermanos, que la revelación del nombre de Dios es una de las más significativas de toda la Biblia. La respuesta de Dios. Dios quiere que recuerden su nombre. Vamos a ver Éxodo, los versículos siguientes, 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. ¿Qué vemos nosotros en ese versículo 14? Dios le dice: yo soy el que soy, yo soy, me envió. Pero observe, hermanos, algo técnico que tenemos que entender aquí. Dios no le responde diciéndole un nombre, sino una afirmación de quién es Él, con una afirmación de cuál es su carácter. Dios revela su persona. Yo soy no es un nombre como podríamos observar los nombres de Dios, como cuando algo especial quiere mostrar de sus atributos, como el Dios proveedor, Jehová Jireh. Pero aquí Él está hablando de que Él existe por sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra yo soy se refiere a un Dios que es autoexistente, a un Dios que es eterno. De hecho, esta cualidad nosotros la conocemos técnicamente como la seidad de Dios. Lo que hemos estado estudiando, la teología sistemática, conociendo a Dios, se conoce como la aseidad, hermanos. Lo que quiere decir es que Dios no depende de nada, ni depende de nadie para su propia existencia, pero todo depende de Dios. Nosotros necesitamos comer, nosotros necesitamos descansar, nosotros necesitamos vestirnos, nosotros necesitamos de tantas cosas, pero Dios no necesita nada de lo que nosotros necesitamos, porque Él es ser suficiente en sí mismo. Y Dios le está revelando su carácter. Dios le está mostrando a Moisés que Él es todo suficiente en sí mismo.
Nosotros dependemos de Dios porque Él es el creador, porque Él es un Dios inmutable, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Él le dice, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, es porque Dios es Dios. Dios está diciendo que Él será y es el centro de todo, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, según dice Romanos 11:36. Así que, amada iglesia, yo te pregunto a ti, si Dios es el centro y quiere ser el centro de todas las cosas, Él es el centro de tu vida hoy, Él es el centro de tu matrimonio en este día, es Él el centro de tu servicio al Señor. Dios le dice a Moisés que lo más importante de la misión que Él está dando es Dios mismo. No es Moisés, es Dios mismo. Ahora continuamos con el versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, y aquí sí hay un nombre, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y dice él, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Así que Dios mismo se da a conocer por su propio nombre, Jehová. Y este nombre es derivado de la misma raíz soy, que en el original quiere decir, como les expliqué, ser o existir. Cuando Dios dice yo soy, está hablando de su esencia, de su persona. Aquí lo que vemos entonces es que en nuestras Biblias se traduce esta palabra como Yahvé o Señor. En la Septuaginta, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, la palabra que se utilizó fue la derivada de Adonai. Y esa palabra es la que nosotros vemos en nuestra Biblia, Reina Valera, como Señor, o lo vemos como Jehová, y es sinónimo. Esa es la palabra que en el griego se conoce como el Kyrios, hermanos. Así que, hermanos, no es solo que Él es el gran yo soy, no es solo que Él es el gran yo soy que está enviando a Moisés a Egipto, es que el gran yo soy no se ha olvidado de sus promesas, porque Jehová, su nombre, a través de toda la Biblia, cuando se hace referencia a su nombre, es un recordatorio de sus santas promesas. Como dijimos, hermanos, lo que está en juego aquí, y lo dijimos al principio, lo que está en juego aquí realmente es el nombre de Dios. Lo que está en juego aquí es el pacto del Dios que ha de cumplir sus promesas, hermanos. Este es su nombre, le dice Dios a Moisés. Y esto era parte del significado de esa zarza ardiente, mostrar la autoexistencia de Dios. Así que el Dios del pacto eterno cumplirá sus promesas, porque como esa zarza ardiente que no se extinguía, asimismo Dios se le quiso revelar a Moisés para que de alguna manera entendiera algo que aún para nosotros, para los teólogos de todas las edades, por más de 3000 años, se han estado rompiendo la cabeza para poder entender lo que puede significar yo soy. Si usted cree que con esta predicación y esta explicación es suficiente para conocer a Dios, le tengo que decir que no. Dios nos deja a nosotros saber quién es Él al darnos su nombre, pero jamás podremos conocer y entender por completo a Dios, porque Dios es inescrutable. Romanos capítulo 11, versículos 34 al 36 nos habla de eso. Si pueden, vayan conmigo a Romanos capítulo 11. Versículo 36. Porque ¿quién, dice la Escritura en el versículo 34? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero ese Dios trascendente, hermanos, se ha dado a conocer a su pueblo
Porque Dios es inmanente, utilizando dos palabras que hablan del carácter y de la persona de Dios. Trascendente es que es incomprensible, que es inalcanzable, que nuestra mente finita y humana no puede comprender por completo a Dios. Y la palabra inmanente significa que Él ha decidido hacerse conocer por nosotros, su pueblo, de manera tal que con nuestra mente finita podamos comprender lo que de Él quiere que sepamos. Y Dios nos ha revelado en su palabra. Dios ha revelado lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él a través de la Escritura. No es de un horóscopo, no es de buscar una profecía en un culto religioso, no es buscar que te lea las cartas, no es buscar saber el futuro para conocer el destino tuyo. El destino tuyo está escrito en la palabra de Dios. Así que una vez que Moisés supo esa verdadera identidad de Dios, entonces es que él podría ir a Egipto para decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado. Y ese es el próximo punto nuestro. Versículos 16 al 22. Dios quiere que Moisés les hable su palabra. Así que lo primero que vemos en el plan de Dios fue que Moisés regresara a Egipto y hablara con los israelitas. Miremos los versículos 16 al 17. Dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a tierra que fluye leche y miel. Miren, hermanos, Dios tenía el poder, hermanos, de hacer como Él quisiera. Dios podía sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto sin ningún problema, pero sus planes eran trabajar en el corazón de su propio pueblo, trabajar en el corazón de aquel rey, trabajar en el corazón de aquella nación, para que ellos comprendieran ese carácter santo y glorioso de Dios, para que ellos comprendieran, hermanos, que Dios cumple sus promesas, que Dios estaba con ellos y que ese es el mismo Dios que cumple sus promesas. Esos versículos nos dicen que Dios no se había olvidado de ellos y Dios estaba a punto de demostrarle que cada una de las promesas se iban a cumplir. Dios quería que su pueblo se humillara delante de Él para que confiara en que en esas promesas de gracia y misericordia que le fueron dadas a sus padres iban a ser vigentes todavía. De hecho, estas fueron las últimas palabras de José en Génesis capítulo 50-24. Mire lo que dice. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os, escuche, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios quería, hermanos, que al manifestar ese despliegue de poder, tanto los israelitas como los egipcios y las naciones vecinas vieran la gloria de Dios. Pero no solo que vieran esa gloria de Dios, sino que vieran su gloria y le temieran. Dios quería que le temieran también. Recuerden, cuando hablamos hace unas predicaciones atrás, el pueblo de Israel estuvo en Gosén disfrutando un tiempo de esparcimiento, y la tierra de Gosén, ellos estaban sin esclavitud durante un tiempo. Ellos permanecieron 430 años esclavos. Es muy probable que una gran parte de esta nación que se multiplicó replicando la ordenanza de Dios en el huerto del Edén, que se había perdido, y Dios lo está restableciendo todo, recreando lo que se había perdido en el huerto del Edén, primero haciendo para sí un pueblo que había perdido cuando Adán y Eva pecaron, y luego una gran nación que la prometió según se está viendo el pacto desarrollándose a lo largo de la historia bíblica. Y ahora Dios les está diciendo a ellos que hay un pueblo que ha sido fiel, que ha creído a sus promesas,
como Jocabed, la mamá de Moisés, y su papá Amram, creyó en las promesas de Dios que le habían enseñado sus antepasados y fueron fieles. Ese pueblo creyó en las promesas de Dios. Ese pueblo se mantuvo fiel creyendo al Todopoderoso. Y ese es el Dios al que ahora está enviando a Moisés para que diga sus palabras. Dios quiere que hable sus palabras. La encomienda que Moisés tenía era repetir exactamente las palabras que Dios le dio. Desde aquella gran visión, viendo esa zarza ardiente hasta todas sus palabras, hermanos. Y esto es algo muy importante para nosotros. Lo que Moisés les dijo a los israelitas no fue su propia interpretación. No fue lo que él quiso interpretar de lo que Dios le estaba diciendo. Las palabras que repitió y las que están registradas aquí en la Biblia, hermanos, y lo que nosotros leemos en el libro de Éxodo son las mismas palabras que Dios le dio a Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia no es una invención humana. La Biblia no es la palabra del hombre acerca de Dios, sino que la palabra de Dios al hombre. La Biblia es la palabra inspirada por Dios para llegarnos a nosotros los hombres. Por eso es que tenemos que recordar que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible y que la Biblia es inspirada por Dios. Si usted no ancla su fe en creer en la inspiración, la inerrancia de la Biblia, hermanos, usted va a creer a todo cuento que se encuentra en el camino. Y es importante para la iglesia que se afirme en esa convicción de creer que este libro es inspirado por Dios. El mismo Dios que prometió salvación a los patriarcas era el mismo Dios que envió a Moisés para salvar al pueblo, y es el mismo Dios que los llevaría a esa tierra prometida. Y a nosotros, hermanos, nos ha revelado, Dios se nos ha revelado a través de Cristo, como dice su palabra en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Vamos al versículo 18, donde dice en Éxodo 3, seguimos ahí leyendo: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. ¿Qué vemos nosotros en este versículo, hermanos? Nosotros estamos viendo que Dios lo primero que dice es, Dios le anticipa que los ancianos escucharán la voz de Dios a través de Moisés, que no lo van a rechazar. Uno de los temores que hablamos al principio, o posibles temores que dentro de la mente humana de Moisés podía estar pasando, precisamente Dios aquí se revela diciéndole, ellos te van a escuchar. ¿Por qué van a escucharte? No por la historia que tú le vas a traer, no por el cuento de cómo te fue con Dios, sino por lo que Dios te ha mandado a decir, es que Dios le está diciendo. Pero no solo eso, Dios dice que ellos los convencerían. Dios mismo convencería, fíjese, Dios mismo convencería a los ancianos de que fueran con Moisés a hablar al faraón, al Dios de los hebreos, para que los dejaran ir. Y no solo eso, le dice, para que pidieran 3 días al faraón. Y yo quiero aclararle a ustedes que estos 3 días no era el interés del pasaje, no es discutir si aquí había estado habiendo un engaño hacia el faraón, porque el propósito del éxodo, nosotros lo sabemos, es liberar al pueblo, y no era que estuviesen 3 días nada más allí. Pero la historia y la Biblia lo que nos está enseñando a nosotros es que enfoquemos precisamente que si no se trata del viaje ni de la duración, sino del propósito que Dios tenía. Lo que pedían los israelitas era permiso para salir y encontrarse con el Dios de ellos, con el Dios que se encontró con ellos, que se fijó en ellos, con el Dios que está con ellos, que está con nosotros, pero el Dios que cumple sus promesas. Y como les dije al principio,
el Éxodo se trata y fue escrito con el propósito de revelar la gloria de Dios. Así que lo importante del viaje era el propósito de que le adoraran y no el viaje por sí mismo. Y lo menciono porque hay muchas expresiones técnicas de estos 3 días, de qué fue lo que pasó, qué se iba a hacer, por qué le pidió 3 días, cuando ellos podían entrar del saque. Pero les tengo que decir, hermanos, la razón por la que Dios quería hacer esto. Aunque los ancianos lo escucharon, Dios le dice a Moisés, Dios le reveló que el faraón no lo escucharía. Dios le dijo a Moisés que debido a esa negativa del faraón, Dios iba a intervenir con mano fuerte para realizar sus maravillas. El versículo 19 dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Hermanos, Dios sabía que el faraón iba a negarles la petición, porque Dios quería exponer la hostilidad que el propio faraón tenía contra la gloria de Dios. Y eso es algo que precisamente lo debes entender y preguntarte, ¿tú vives para la gloria de Dios? Hermano, aquí hay 2 lados, o tú vives para la gloria de Dios o tú vives para tu propia gloria como el faraón. No hay una posición neutral. O vivimos para la gloria de Dios o vivimos para la gloria propia como lo hizo el faraón. Por eso a Dios no le tomó por sorpresa la decisión que el faraón tomó. Algunos piensan que a Dios le toma por sorpresa las decisiones de los hombres. De hecho, la religión principal del estado de Utah cree que Dios puede ser sorprendido, y hay una doctrina que ellos tienen sobre eso. Cuando el hombre toma una acción, toma una decisión, Dios no la sabía porque Dios no conoce, el Dios de ellos, con letra minúscula, no conoce el futuro. Por lo tanto, Dios es tomado por sorpresa por las acciones de los hombres, y entonces ahí viene y ejecuta un plan. Por eso cambian tanto de versión de Biblias y cambian algo que era erróneo para ellos y ahora se justifican poniéndole una nueva interpretación. Ahora mira, lo que quiere decir es esto. Vamos a cambiar, porque para la conveniencia de un Dios que no ve el futuro. Pero nuestro Dios ve el futuro. Hay personas que están engañadas con eso, pero mira, vaya conmigo a Isaías, capítulo 46, versículo 8. Dios de la Biblia, amados hermanos, es el Dios que ordena todo lo que sucede conforme al consejo de su perfecta voluntad. Mira Isaías 46, 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved a vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y mira lo que dice ahí. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Ese es el carácter del Dios que nosotros le servimos. No es un Dios condicionados a la voluntad humana, condicionado a las acciones de los hombres. Es un Dios que eligió desde antes de la fundación del mundo aquellos que iban a ser su pueblo, y dice en su palabra que ni uno solo de ellos se perderá. ¿Tú puedes creer eso, iglesia? Por eso, hermanos y hermanas, su pueblo, su iglesia descansa en sus promesas, como dice Romanos 8:28, que ustedes ya se lo saben. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? A sus propósitos hemos sido llamados. Hermanos, Dios va a salvar a esos israelitas de la esclavitud para que ellos le adoren, pero también para que ellos sean un ejemplo ante todas las naciones. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros en el Evangelio seamos, sus representantes, que nosotros le adoremos, que le demos toda la gloria, todo el honor y toda la exaltación en nuestras vidas
para que las demás personas a nuestro alrededor vean la gloria de Dios. No es nuestra gloria, es la gloria de Cristo en nosotros. Es el carácter de Cristo formándose, hermanos, en ese proceso de la rueda del alfarero, donde se está trillando el grano y que mucho nos duele, hermanos. Ahí está Él, rompiendo el grano, el cascarón viejo de la vestidura vieja del pecado, para que de nosotros entonces salga, cuando el grano, también dice la Escritura, como una metáfora, cae a la tierra, muere, y luego entonces germina una planta gloriosa. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en el Evangelio, lo mismo que quiere hacer con el pueblo de Israel, sacarlos de la esclavitud, de aquel lugar. Pero el propósito principal no es quitarle el yugo de la esclavitud, es que ellos le adoren y muestren la gloria de Él a todas las naciones. El faraón los va a dejar ir, dice el versículo 21, pero no con las manos vacías. Fíjese cómo termina la sección. Versículo 21 y 22. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Así que con el éxodo, hermanos y hermanas, Dios lo que va a demostrar es ese Dios que está con nosotros y que cumple todas sus promesas. Para esa audiencia original, esos egipcios que están recibiendo la palabra de Dios a través de Moisés, le está recordando siglos antes que Dios le había prometido precisamente a Abraham que su pueblo saldría del cautiverio con muchas posesiones, como lo dice Génesis capítulo 15 versículo 14, que dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ese es el Dios de los hebreos. ¿Es el Dios tuyo? El Dios que cumple sus promesas, el Dios que está con nosotros y el Dios que cumple sus promesas. Dios ahí, con este acto que le está hablando a Moisés que va a ocurrir, con el mensaje de su palabra que le está dando para que le lleve a los ancianos, les está diciendo precisamente que Él es un Dios justo. Cuando Él habla que va a despojar a los egipcios de sus riquezas, es una hipérbole. Estamos hablando que los israelitas, que quizá eran 3 millones de personas cuando salieron, no iban a poder llevarse todos los tesoros de Egipto. Es una hipérbole. Está hablando de que realmente el enfoque aquí no es que se llevaron sus riquezas. El enfoque aquí es el pago de la retribución, del castigo sobre la nación que había hecho mal contra el pueblo de Dios. Pero también vemos la justicia de Dios dándole el favor a su pueblo luego de estar oprimido por 430 años. Y esto se ve una y otra vez en Deuteronomio, cuando Dios da las leyes y las instrucciones a Moisés. Vemos que instituye precisamente la retribución en favor de aquel que fue esclavo. Cuando le dejes libre, entonces dale dinero, dale provisión, recompénsalo por el tiempo que estuvo sirviéndote. Ese es Dios, ese es el carácter justo de Dios, que inclina su mirada y ver, y no se había olvidado de ellos. Él miró la aflicción de su pueblo como mira la tuya, como mira la mía. Él mira la aflicción del pueblo para recordarles que Él habita en medio de su pueblo y para recordarnos que Él cumple sus promesas. Hermano, lo triste es que en la vida de hoy en día el cristianismo se ha convertido en un cristianismo de trueque. Es decir, yo te doy, Dios, de mi tiempo, de mi dinero, de mi servicio, y tú me das. Un intercambio. Ese es el Dios de este tiempo, las iglesias evangélicas. Pero ese no es el Dios
el Dios que adoramos. No es el Dios de la Biblia. Es el Dios que pretende que todo lo que hagamos nosotros nos preguntemos: ¿esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Esto honra o no honra al Señor? Que nuestras decisiones estén basadas no en lo que Dios me va a dar. Porque precisamente la teología, esa teología falsa, esa doctrina falsa, lo que dice es: tú dale a Dios porque Él te va a dar. Pero lo que Dios nos ha dado se queda cortito cuando se está esperando algo mucho más allá que la salvación que ya Él nos ha dado. Lo que se hace es pisotear la salvación gloriosa del Evangelio de Jesucristo, esperando carros nuevos, esperando casas grandes, esperando buenos empleos, esperando tener ropa buena. Y nada de eso está malo. Está bien si usted lo busca dentro de los parámetros, pero Dios no puede ser segundo lugar para la vida de nosotros, como lo está enseñando aquí en el Éxodo. Dios quiere que le glorifiquemos en todo. Jesús despojó al diablo cuando nos hizo sus hijos, igual que despojó a Egipto cuando vaya a sacar al pueblo de Israel de allí. Dios despojó a Satanás, despojó a sus demonios, y dice la Escritura que nos colmó de dones. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios te regaló algo a ti. Dios te dio un don, hermano, o varios dones, hermanas. ¿Para qué? No para que los pongas en un banco y los dejes allí, que no se te dañe, y que se lo puedas presentar a Él como ilustra la parábola. No. Dios quiere que lo que Él te ha dado lo uses para la gloria de Él y para que la iglesia sea edificada. ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Qué estamos haciendo con esos dones? En Navidades Él nos dio el regalo más grande que nosotros podemos tener. No es recibir un regalo de nuestros seres queridos. Y amén, venga, son bienvenidos todos los regalos que ustedes quieran hacerse unos a otros. Pareció que era a mí, ¿verdad? No, está bien. Pero ustedes debemos pensar que Dios nos dio el ejemplo. Él dice en su Escritura que es mejor dar que recibir. Y niños, escuchen. Yo sé que aquí los niños que han aprendido esto en sus hogares, cuando sus papás les enseñan la Biblia. Pero cuando tú estás hablando de Navidad, un arbolito representa la cruz en donde murió Jesucristo vilmente en el madero para dar su vida como regalo por aquellos que estamos perdidos en nuestros pecados. Y ese arbolito y este tiempo de Navidad es el que nos ilustra a nosotros el verdadero sentido de la Navidad, que Dios se encarnó, que es lo que vamos a ver ahora. Dios se hizo hombre para regalarnos la salvación, que le costó a Él su vida. ¿Quieres celebrar Navidad, niños, niñas? Recuerda que el mejor regalo Dios te lo está dando, y es Cristo Jesús, que nació en un pesebre, dejando toda su gloria para darnos vida eterna. Concluimos, hermanos. Ese mismo Dios que habló con Moisés sobre el Éxodo, precisamente es Emanuel, el niño que nació en Belén para ofrecernos nuestro Éxodo. El mismo Dios que descendió para hablar con Moisés es el mismo que descendió a este mundo encarnado en la persona del Hijo para cumplir sus promesas. Mis hermanos, tengamos confianza en las promesas del único y verdadero Dios que se llamó a sí mismo el gran yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Y Jesús dijo: yo soy. Y aquellos soldados cayeron en tierra cuando escucharon su nombre o su persona. Yo soy. Hermanos, Moisés vio el carácter de Dios como una sombra que apuntaba a Jesucristo, como dice Juan capítulo 1 y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso, hermanos, nos debe traer consuelo a nosotros. El mismo Dios que prometió estar con Moisés es el mismo Dios que se ha revelado a nosotros en la persona de Cristo para salvar a pecadores.
Ese es el Dios que ha tomado la iniciativa para traernos a sí mismo. Así que como le dijo Moisés que estaría con él, Jesús no nos ha dejado solos. Dios nos envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Y un día nosotros le vamos a ver cara a cara, porque Él tomó nuestro lugar, porque Él llevó en la cruz el castigo que usted y yo merecemos, porque su vida santa y perfecta, sin mancha, nos ha sido atribuida, nos ha sido acreditada a nuestro favor. Por eso nosotros podemos entender que la segunda venida de Cristo es la esperanza de todo creyente. No es solamente que Jesús nació y dejarlo allí en el pesebre indefenso. No, es el Jesús que conquistó la muerte y el pecado, el que estamos celebrando en estas Navidades. Es el éxodo que Dios nos prometió a nosotros. Que en aquel lugar, cuando Jesús se presentó en la transfiguración, les hablaban de su éxodo, del éxodo de esta tierra, cuando Jesús resucitaría de entre los muertos para darnos esta victoria, amada iglesia del Señor. Así que yo te digo en esta hora, podemos tener esa seguridad de confiar en un Dios que está con nosotros y un Dios que cumple sus promesas. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias